Listo, pues ya estamos por Face transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada lugar, ciudad, población de la República Mexicana que nos están viendo, cada lugar donde nos ven de manera diferida o directa a través de estos medios de comunicación, de Facebook, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica. Les enviamos un abrazote. Cada persona que nos va también diferido. Ahorita estamos a través de Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Y los que nos van a ver también de manera diferida en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Usted también puede entrar ahí y puede verlo de manera diferida en nuestra página de YouTube. Lo estamos subiendo paulatinamente, no están continuos conforme en Face, pero Face dura nada más un mes y en YouTube continúan las series. Cursos Sanidad y Milagros, estamos hablando del número 42. Ok, pues ya lo tienen algunos ahí, yo creo, pantalla. Esto no me parece a mí. Ok, pues muy bien, pues primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1, en lo que se conecta por acá, porque no lo veo. Sí, ya estamos en vivo. Ok, muy bien, pues desde Jalisco, México le enviamos un abrazo a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Los que nos van a ver de manera diferida también, sea en la página de Facebook durante un mes o sea de manera definitiva por ahí en la página de YouTube, también les enviamos un abrazo y un saludo. Esperamos que sea de edificación. Y esperemos que sea de edificación para sus vidas. Vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 12, versículo 1. Y lo vamos a poner por ahí en pantalla. Pero lo vamos a poner en pantalla. Alguien que me ayude con los textos bíblicos. Si los pueden poner ahí en la página de Facebook sería ideal. Ok, pues vamos a comenzar. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 1. Así dice la palabra en nombre de Cristo Jesús. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que lo ignoren. Luego dice otra Biblia textual: no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Dice la Biblia textual. Y por último vamos a leer otra traducción al español también para poder tener un poquito más de claridad. Nueva traducción viviente. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo mal entienda. Muy bien, entonces estamos ya cerrando un año. Creo que ha sido un año de mucha enseñanza. Ya el siguiente año, ahora sí, ya después del curso que lo iniciamos no sé hace cuánto, creo que en agosto por ahí, si no es que antes. Ahora ya nos toca 2025 comenzar a practicar, ya ahora sí, lo de la sanidad de los milagros, porque es un curso teórico práctico. Ustedes se han dado cuenta ya cómo ministramos nosotros, su servidor. Y aparte que lo hemos visto el año pasado que salimos allá a Tlaxcala, pues muchísimos milagros, sanidades. Fuimos a Culiacán igual, a un seminario, y no se trata de nosotros como Sergio y Silvia Soto, sino se trata de que todos los creyentes puedan realmente, ahora sí que creer en esa manifestación y comenzar a practicar, porque esto se trata de práctica, ¿ok? Se trata de practicar todo esto. Saludamos a
todos los que se van conectando, a Dianita Gastelum que nos ve acá desde Gilotlán, la maestra Maritza Salazar también le enviamos un abrazote, dice saludos pastor y a toda la familia en Cristo y sobre todo al Filigonio, Filigonio te mandan saludos. Filigonio aquí nos está acompañando ahí ahora en la computadora en transmisión. No le ponemos una A, es Filigonia. Muy bien, pues le mandamos un abrazote maestra Maritza, al hermano Manuel Fragio y a toda la familia acá del norte, pegado a Monterrey, ¿cómo se llama? Saltillo, Coahuila. Ok, pues vamos a continuar porque este es teórico práctico. Les recuerdo, importante entender la manera en que opera el Espíritu de Dios. Creo que es muy interesante. Nosotros prácticamente tenemos que, para esto se necesita la formación de Cristo, obviamente, porque cuando entendemos Marcos 16:20 es Cristo actuando a través de nosotros, Cristo actuando a través de nosotros, y cuando lo entendemos perfectamente que Él actuaba a través de los discípulos en el primer siglo, pues igualmente debe de actuar igual en la iglesia, porque es la misma iglesia del primer siglo, es la misma que continúa. La diferencia es que aquellas eran otras personas, a lo mejor con otra cultura, sí, claro, y ahora tenemos otra cultura diferente, pero es el mismo Cristo operativo en todos los tiempos, ¿ok? Importante entender todo esto. Entonces estamos viendo todos los lineamientos, estamos prácticamente cerrando el año, ya el próximo jueves pues ya no tenemos servicio más que este domingo que entra y el otro domingo, que ya estamos hablando como de día 4, ¿no? Algo así, ¿no? El domingo sería, para ir como el domingo 29, algo así, y el domingo 3 o 4, algo así de enero. Entonces ya no tenemos servicios este jueves ni el próximo jueves. Pero sí los domingos sí vamos a seguir teniendo servicios. Y sobre todo practicando, porque el poder de Dios es algo que tenemos que practicar, porque la mente esta se tiene que acostumbrar a lo sobrenatural, porque lo sobrenatural debe ser algo natural para los hijos. Okay. Nosotros realmente somos seres, espíritus, es decir, sobrenaturales, que vivimos dentro de un cuerpo, pero también tenemos un alma. Entonces, el alma, la mente necesita ser renovada en el entendimiento de cómo Cristo opera los dones del Espíritu para que se manifieste la sanidad y los milagros. Como les digo, no es tan sencillo, sobre todo cuando no entendemos la operatividad de Cristo, cómo opera a través de los dones. Es un Cristo vivo que lo estamos viendo continuamente operando, trabajando. De otra manera, el Cristo que opera a través de los frutos y comienzan a ver los frutos es maravilloso también, porque comienza a cambiar el carácter, el temperamento. Si usted era gruñón, pues ya no gruñe tanto. Si se pelea con su esposo, pues ya a lo mejor ya no. Ese es el Cristo también que se tiene que manifestar, que hay frutos más dones. En ambos siempre será Cristo a través de la iglesia, pero nosotros somos colaboradores de Él, obviamente, y a través de la fe podemos nosotros comenzar a que ese Cristo que nos habita comience a obrar aquí en la tierra. Nosotros disponemos nuestro corazón a colaborar en ese proyecto, en ese propósito eterno, en esa gracia eterna que siempre estará operativa a través de nosotros, que es Cristo en nosotros. Entonces, y créelo que no va a fallar, o sea, a fin de cuentas, por eso le digo es práctica, muchas veces es práctica. ¿Qué necesitamos entender para que Cristo se manifieste sanando a los enfermos? ¿Qué necesitamos entender? Pues ya vimos, una de las cosas esenciales que necesitamos comprender es que la sanidad es el pan de los hijos. Segundo, que Cristo es nuestro sanador y no nuestro enfermador. ¿Okay? Si alguien dice es que esta prueba de enfermedad viene de parte de Dios, pues mejor ni se meta en el asunto de ministrar a los enfermos, porque no se va a ver un milagro. Imagínense el enfermo, tanto el enfermo como el que ministra, creyendo que Dios es el autor de esa enfermedad, pues para qué echan una enfermedad que viene de Dios, ¿no? Mejor que se aguanten a la soberana voluntad de Dios, que aguanten la enfermedad, inclusive que no vayan con los médicos ni a los hospitales, porque si Dios se las envía, pues que se aguanten, ¿no? Con muchos hermanos que son por ahí deterministas o fatalistas,
que ellos creen que de Dios viene la enfermedad, de Dios viene todo. Si de Dios vienen los accidentes, las muertes prematuras, las enfermedades, los niños que nacen con deficiencias físicas y todo eso de que viene de las tinieblas, dicen que viene de parte del Señor y que Él lo determina cuando alguien sana y cuando alguien no sana, que es Dios el que decide a quién sanar, a quién no sanar, que Dios el que decide quién va a vivir más tiempo o quién va a vivir menos tiempo sobre la tierra. Bueno, ahí sí estamos hablando de un Dios que no es escritural, no viene en la Biblia, por consecuencia tenemos que analizarlo en la próxima serie que vamos a ver, que se llama Calvinismo versus la Escritura, ¿okay? Y ahí vamos a analizar así textos bíblicos en su contexto para desvirtuar una soberanía incorrecta, porque se le ha echado la culpa al Señor de todo, ¿no? Que murió fulano en una funeraria y ¿quién cree que está en la boca de todo el mundo? Pues Dios se lo llevó, clásica, ¿no? Y lo vemos mucho en personas del mundo que no conocen a Cristo, ¿eh? Pero ahora en los ceremoniales de funerarios de cristianos se dice lo mismo que dice el mundo. El mundo dice que Dios se lo llevó y en los cristianos también, pues al filigonio se lo llevó también el Señor, ¿no? Necesitaba una flor en su jardín, no sé qué tantas cosas inventan, ¿no? Que Dios ya ocupaba graduarlo, que ya le tenía la toga y ¿cómo se llama la otra cosa? Y el birrete y la toga, que Dios gradúa personas, o que ya había terminado la carrera, o sea, ese tipo de frases que son bíblicas, pero no es para la aplicabilidad de la iglesia, porque si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 29, entenderíamos entonces, literalmente entenderíamos lo que es Cristo y la iglesia, que somos uno con Él en el Espíritu, pero así como somos uno con Él en el Espíritu, también en el alma y en el cuerpo somos una expresión viva de Cristo, ¿sabía? Por eso si vamos a Efesios capítulo 5 entenderíamos esta parte de la escritura. Efesios capítulo 5 versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando de la analogía en el matrimonio del esposo y la esposa. Nadie aborrecería jamás a su propia carne, es decir, hablando de Cristo y la iglesia. Mire, ¿qué hace Cristo y la iglesia? Que dice, la sustenta, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? O sea, como el esposo cuida y sustenta a la esposa, lo mismo Cristo pasa con la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo. Entonces, muchos hermanos no entienden esa parte de Efesios, de Éfeso. Y vaya que la carta de Éfeso es una carta, muchos le llaman carta magistral, porque habla del propósito eterno y habla de Cristo en la iglesia y lo que el Padre le otorgó a Cristo, que es la iglesia. Habla que fuimos predestinados para estar en Él, en Efesios capítulo 1. Habla que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y así muchísimas cosas maravillosas y eternas vienen explicadas en la carta de Éfeso. Pero en la misma carta de Éfeso no desconecta, el apóstol Pablo nunca desconecta a la iglesia de Cristo, ¿sabía? Nunca la desconecta. ¿En qué sentido no la desconecta? Que Pablo no dice, cuando la iglesia opera en la tierra, opera sola y la cabeza que es Cristo anda por otro lado. Nunca dice eso. Pero lamentablemente ahorita podemos ver que segmentan y separan el cuerpo de la cabeza. Y por ejemplo, cuando nosotros andamos ministrando a los enfermos y el poder del Espíritu Santo se está viendo haciendo milagros y maravillas, creen que somos nosotros de manera independiente que estamos diciéndole a la enfermedad salte y que Cristo está por otro lado. Es decir, como que nos mandáramos solos, pues. Vamos a ministrar a un enfermo y se están viendo milagros y es Cristo por otro lado y Sergio Soto por otro lado. Entonces Sergio Soto es independiente a Cristo y Sergio Soto está mal porque está enseñando humanismo, está enseñando cosas temporales más no eternas. ¿Me entiende? O sea, así muchos lo creen. No entienden que cuando ministramos el poder del Espíritu Santo estamos ministrando algo eterno. ¿Para qué? ¿Por qué algo eterno? Porque la iglesia necesita vivir más años sobre la tierra. Y si la iglesia necesita vivir más años sobre la tierra porque está compuesta son espíritus, poseen un alma y viven dentro de un cuerpo y ese cuerpo necesita ser preservado, vaya,
Si Cristo sustenta y cuida a la iglesia, ¿para qué cree que es? Para que le exprese aquí en la tierra. Muchos años sobre la tierra. El hermano Carlos se nos fue. ¿Recuerda lo que le hablé al hermano Carlos? Bueno, así se llamaba Carlos. Yo tenía como 2 meses o 3 meses, 2 meses, un poquito más de 2 meses, mandándole mensajes, citas bíblicas, Isaías 53, 4 y 5, 1 Pedro 2, 24, primera carta a los Corintios 12, del 7 al 10 al 11, y mandándole textos bíblicos acerca de lo que Dios había hablado acerca de la sanidad. Porque muchos creen que cuando hablamos de sanidad estamos hablando de algo temporal. No entienden que eso temporal que se manifiesta desde el Espíritu Santo en lo temporal va a traer a manifestación algo eterno. Dígame usted si no es eterno. Ministramos a un enfermo, un ejemplo, ¿no? El enfermo está desahuciado, a punto de morir. Pero ese enfermo es un hermano en Cristo. Ya le dan 2 meses de vida. Sana una enfermedad incurable, cáncer. Ese hermano ahora se levanta, comienza a estudiar y comienza a predicar el evangelio. Y comienza a ganar personas? 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000. 1000 personas ganadas por esa persona. Y que introdujo el cuerpo de Cristo. Imagínense esas 500 personas. Y luego vienen y nosotros las capacitamos a esas 500 o esas 1000 personas. Las capacitamos para que sigan saliendo y sigan yendo a predicar el evangelio. Y se va multiplicando y se va multiplicando y más personas se van añadiendo al cuerpo de Cristo. Dígame usted, si la sanidad en esa persona no fue algo que trascendió en lo eterno, porque cientos y miles de personas se están añadiendo al cuerpo de Cristo, se están uniendo al Espíritu de Cristo, están siendo uno con Cristo. Dígame si no impacta en lo eterno una sanidad. ¿Se da cuenta? El único problema es que muchos que critican a los que somos continuistas hacen caricaturas de lo que enseñamos. Por ejemplo, ¿caricaturas en qué sentido? Bueno, se lo damos a la hermana Alejandra. Hacen caricaturas del evangelio, pues, de Cristo. Y ellos creen que nosotros, cuando le estamos diciendo, a ver, vea a Cristo ahí en la cruz del Calvario y crea y empieza a hablar, diga, yo creo que en fe, que por su llaga yo he sido sanado. Creen que nosotros los estamos sugestionando a ustedes para crearles como un éxtasis o una emoción interna para que le produzca a usted algo. ¿Creen que eso? Yo no entiendo por qué creen eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el resultado? Bueno, que se va a ver un milagro creativo y el que estaba enfermo o desahuciado, a punto de morir, ¿qué cree que va a pasar? Va a sanar. ¿Usted cree que eso es crear un emocionalismo, una atmósfera nada más para traerlos a ustedes a un tipo de éxtasis o algo místico? ¿Usted cree que es místico eso cuando vimos el poder de Dios manifestándose en una persona? Mi hermano, es obviamente que todas las experiencias místicas de Pablo, donde cuando se le reveló el evangelio, se le reveló por una experiencia mística. Lo que pasa es que ahorita muchas personas, o los cesacionistas, tienen un problema con lo místico, no entienden lo místico. Pero siempre Pablo dice, vendrían las visiones y las revelaciones del Señor. Entonces Pablo continuamente entraba en esas experiencias místicas con el Señor, y Pablo son experiencias místicas. Ok, el único problema es que lo místico muchas veces lo relacionan con las tinieblas. Entonces ahí viene el problema. Pero en la Biblia hay muchísimas experiencias místicas. Por ejemplo, Felipe, que dice que fue trasladado por el Espíritu de Dios de un lado a otro. Dígame si no es una experiencia mística. Claro. ¿Okay? Entonces a lo mejor no entienden el misticismo muchas personas y lo critican. ¿Okay? Pero bueno, ahora bien, entonces podemos ver que la sanidad sí impacta en lo eterno. ¿Se ha dado cuenta? Porque esa persona ganó miles, esos miles se añadieron y siguieron predicando a Cristo y ganaron otros miles. Dígame si la sanidad de una persona no fue tan trascendental para impactar en lo eterno. ¿Se da cuenta que sí trascendió en lo eterno? Porque cada persona que se añade al cuerpo de Cristo y se une al Señor, un solo espíritu, es algo eterno que se está gestando ahí. ¿Okay? El evangelio es eterno y algo eterno se está gestando ahí, ¿estamos de acuerdo? Porque ese espíritu se une a Cristo eternamente. Podemos ver entonces que una sanidad pudo impactar en un futuro algo eterno. Sí lo vimos, ¿verdad? Lo estamos entendiendo ahora. ¿Qué pasaría con la caricatura que hacen de esto? Digo caricatura cuando tratan de burlarse de la sanidad de los milagros, ¿no?
¿Qué es lo que dicen muchas personas? ¿Para qué oramos por el filigonio si de todo modo se va a morir? Fíjese que, bueno, mejor no digo. Como dijo mi abuela, qué mentalidad tan pequeñita, qué mentalidad tan pequeña de no poder ir un poquito más, ¿no? Un poquito más de entender. Qué mentalidad tan corta para no entender lo eterno. ¿Cómo puede impactar una sanidad en lo eterno? Pues que muchas personas se van a convertir por esa persona y eso ya impacta en lo eterno. Algo que fue temporal, algo que impactó el poder de Dios en lo natural, en lo temporal, trascendió en lo eterno. Porque a través de esa persona muchas personas se convirtieron y se añadieron al cuerpo de Cristo. Pero qué mentalidad tan pequeñita, qué cerebro tan pequeñito, con todo respeto. Alguien que diga, ¿para qué oro por el filigonio? Se está muriendo el filigonio, el hermano, ¿no? Pero ¿para qué oras por el filigonio? De todos modos ahorita sana y al rato se va a morir. ¿No se les hace alguna incongruencia eso? ¿Por qué no lo ven por el otro lado? Va a sanar, pero a través de él van a venir multitudes a añadirse al cuerpo de Cristo. Y esa sanidad, ahorita, que es temporal, impactó en lo eterno. ¿No? Sí, estamos entendiendo. El único problema es que a veces malinterpretan textos, sacan de contexto cuando dicen, es que no pongan la mirada en lo eterno, no pongan la mirada en lo temporal, sino en lo eterno. Segunda carta a los Corintios 4:18, que ya la analizamos. Pablo nunca está diciendo que no pongamos la mirada en que alguien sane una enfermedad, no está diciendo en ese texto, ¿eh? Pero hay personas que sí lo interpretan. Bueno, respetamos, nuestros hermanos de 60, ¿cuántos saben que son nuestros hermanos? Son nuestros hermanos en Cristo. El único asunto es que ese sistema ha sido y es fallido. Saludamos al pastor Federico Lades de Portland, Oregon. Le enviamos un abrazote, mi estimado amigo pastor Federico. Dice, saludos pastor, familia y congregación. Saludos a todos los hermanos de Oregon, la pastora Alma, Damián y todos los que nos van a ver a lo mejor de manera diferida. Les enviamos un abrazote y les amamos en Cristo. Y que pasen la mejor Navidad todos los que nos están viendo, si ya no les vemos. Digo, para los que creen pues en la Navidad, porque hay mucho Grinch ahorita, pero los que creen en la Navidad le enviamos un abrazote, que pasen lo mejor con sus familias, pastor Federico, maestra Maritza y todos los que están por ahí conectados, les enviamos un abrazo en este tiempo. Que la gracia del Señor se esté manifestando en sus vidas como siempre, no nada más en este tiempo, sino en todo tiempo. Ok, muy bien, entonces a veces no entendemos todo lo que trasciende el poder sanador del Espíritu, que impacta ahorita en lo temporal, pero después tiene un impacto futuro en lo eterno. Y realmente si enfocamos lo que estamos hablando del poder del Espíritu, pero lo enfocamos a un propósito eterno, esa persona que va a sanar la enfermedad va a colaborar con el propósito eterno. Porque va a trabajar para el reino, va a colaborar con Cristo. Dios se va a manifestar a través de esa persona. Entonces no podemos minimizar la sanidad y los milagros. Porque puede trascender, claro que puede trascender en lo eterno, ¿ok? Entonces no se trata de que busquemos lo temporal. Yo tengo 41 servicios con hablando de cursos sanidad y milagros. ¿Por qué? Porque no se trata de Sergio Soto el ungido, sino se trata de que todos están ungidos y todos pueden obrar ese poder de Dios. Pero se trata de rescatar a una persona a lo mejor que es un evangelista. Anda en el mundo por ahí tirado o a punto de morir desahuciado y no saben que es el mayor evangelista que se ha levantado en todos los tiempos y ahí está, a punto de morirse en su casa, sin una solución y sin Cristo en su vida aparte, muerto espiritual. Pero a través de alguien que va y le predique el evangelio y le ministre y le ordene esa enfermedad que salga, le imponga manos y el poder del Espíritu Santo se vea. Por ese evangelista, esa persona que a lo mejor estaba ahí en oculto, puede ser el mayor evangelista que puede darse en la historia. Y multitudes pueden venir a través de él. Por eso le digo, la importancia de este curso no es cualquier cosa, no es estar hablando de lo temporal, porque creemos que impacta en lo eterno lo que estamos hablando. ¿Okay? Impacta en lo eterno. Muy bien, pues ya vamos a la Biblia. Entonces, número 3, la enfermedad es una opresión que viene de las tinieblas de un sistema caído, ¿ok? Y se lo va a encontrar
En muchos casos, no lo va a encontrar en muchos lugares ahí en la Biblia. Dios siempre quiere quitar toda enfermedad. Eso es algo que tenemos que entender. Dios quiere quitar toda enfermedad. Y si se va a Éxodo 23, 25, dice Éxodo 23, 25, mas Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Los que vivieron todavía en el pueblo de Israel, los israelitas que vivieron bajo la ley, pero ahí Dios les está hablando, en primer lugar, en un futuro. Y segundo, les está hablando acerca de un pacto eterno donde el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o del principio de la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, dicho por el apóstol Juan. ¿Okay? Entonces, ese Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo por causa de ese pacto eterno, muchas personas sanaban en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y ahí está Naamán, y están otras personas que aparecen ahí, inclusive resurrecciones, por ejemplo, los que resucitó Elías, Eliseo, etc. Entonces, yo quitaré toda enfermedad. Eso le dijo aquí en Éxodo 23, era un pueblo de Israel. ¿Okay? Pero ese pacto eterno ahora está totalmente ratificado y confirmado para con Cristo, a través de su sacrificio perfecto y completo. ¿Qué otra cosa tenemos que entender y operar? Los dones del Espíritu de Dios. Que los dones del Espíritu de Dios siempre son para provecho. ¿Okay? Había por ahí un hombre, en Lucas capítulo 9, veamos Lucas capítulo 9, por favor, es interesante, y luego Hechos capítulo 5. Lucas capítulo 9. Siempre los dones son para provecho, nunca para nada malo. Bueno, primera carta a los Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Les cambio. Primera carta a los Corintios 12:7, eso es nada más un preámbulo. Primera carta a los Corintios 12:7, ¿qué dice? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Primera carta a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Eso es importante entenderlo, ¿no? Saludamos a la hermana Rosala Morales de Los Ángeles, California. Ok, mire. Primera carta a los Corintios 12:11. Vamos a tomar un pequeño énfasis ahí y luego vamos a ir a ¿qué dije? No di otros textos bíblicos. Ya se te olvidaron. Dije Hechos 5 y dije ¿cuál otro? Y Lucas 9, 50 y tantos, ¿ok? Vamos ahorita a ir. Lucas 9, 54. Ahorita vamos a ir, todavía no. Primera carta a los Corintios 12, versículo 11. Importante entender esto, importantísimo entenderlo. Siempre los dones del Espíritu de Dios son siempre para provecho de la iglesia, ¿ok? Por eso dice que la manifestación del Espíritu son para provecho. Primera carta a los Corintios 12:7. ¿Provecho qué significa? Provecho. Pues en beneficio, ¿no? Siempre serán en beneficio. Ahora vamos al 11. Primera carta a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles cosas? Nos habló el apóstol Pablo anteriormente de los 9 dones del Espíritu, ¿no? Entre los cuales está fe, milagros y sanidades. Estamos hablando de sanidad y milagros. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como, dice Reina Valera, como Él quiere. Y aquí ha habido una mala interpretación, mala interpretación. ¿Por qué? Porque cuando se dice, saludamos al hermano Felipe, le enviamos un abrazote, dice, saludos Pastor Sergio, de toda la familia en Cristo, le enviamos un abrazo, mi estimado amigo y hermano Felipe. Primera carta a los Corintios 12:11, importante entender esta aclaración que vamos a hacer. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo cada uno como dice, en particular dice Reina Valera, como Él quiere. ¿Okay? Ahora,
se ha malinterpretado como diciendo, bueno, entonces significa que si viene sano el filigonio, viene enfermo el filigonio y viene enfermo el Anastasio, entonces el Espíritu Santo va a sanar como Él quiere, es decir, puede operar la sanidad del filigonio, sanarlo, pero el Anastasio no sanó. Significa que Él operó o hizo las cosas como Él quiso. Como es soberano el Espíritu Santo, pues nada más decidió sanar el filigonio y al Anastasio que se lo llevara a la huesuda. ¿Será correcto decir que Él hace como Él quiere? ¿Será correcta esa traducción en Reina Valera 60? Bueno, hay que aclararla porque es importantísimo esto, ¿eh? Yo he visto grandes maestros que andan a nivel internacional expresando o predicando la palabra, y ellos han dicho eso, que como es soberano Dios, es que mire, todo esto, la Biblia la vamos a entender de acuerdo al concepto que tengamos de Dios. Si creemos en un Dios soberano, pues soberano, digo, yo creo en un Dios soberano, pero yo creo en un Dios soberano que no se extralimita a lo que Él decidió hacer en Cristo Jesús. O sea, ya en Cristo Jesús Él pagó, hizo todo el precio, pagó el precio completo en la cruz del Calvario, y a eso se sujeta a Dios. ¿Cómo le puedo decir? Si Dios a través de Cristo Jesús y sus llagas fuimos sanados, Él no nos va a enfermar, está fuera de su naturaleza. Si decimos que Dios envía cierta enfermedad es porque está fuera de su naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Porque a través de su llaga fuimos sanados. Es imposible creer que Dios vaya a enfermar a alguien, porque ya decidió sanarnos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? O sea, decir que Dios envía la enfermedad con un propósito, inclusive peor, Dios envía la enfermedad con un propósito, eso significa que la persona ignora el pacto en el que está, ignora el pacto eterno, ignora el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora bien, pero ahora lo vamos a leer en otra traducción. Usted lo puede verificar, usted que nos ve por internet, mi estimado hermano y amigo, usted puede verificarlo en la traducción. Ahorita le voy a dar qué tipo de traducciones. La Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén y la Nueva Biblia de los Hispanos. Usted puede ver este tipo de traducción, mire. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y usted se preguntará entonces, la voluntad soberana de Él significa que Él va a hacer lo que Él quiere, y si va a sanar a uno y si no quiere sanar a otro, pues esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué discutir con Dios, como dice por ahí unos malinterpretando Romanos 9? ¿Para qué peleas con tu hacedor? Pero no entienden por qué lo dijo Pablo. Ahora, entonces aquí esta traducción dice que Dios va a obrar y va a distribuir esos dones. Por ejemplo, la sanidad y los milagros son regalos de Dios. Pero aquí dice la Biblia de los Hispanos, la Biblia de las Américas y la Jerusalén, que lo va a hacer distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora tenemos que entender la voluntad de Él. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios? ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios para todos, traducción, dice, todo esto lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Esa es una traducción de palabra de Dios para todos. La Biblia de Castellano Antiguo dice, pero siempre es uno y el mismo Espíritu el que concede tales dones y el que los reparte según su criterio y su voluntad. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo que ya es un poco diferente la traducción, porque Reina Valera dice, pues Él lo reparte como quiere. Si Él quiere sanar a unos, va a sanar, y si no quiere sanar a otros, no lo va a sanar, porque reparte como Él quiere. Es más, muchos creen eso, pues, y dicen, si tú vas a orar por el filigonio, pero ¿cómo sabes que Dios lo va a sanar? ¿Cómo sabes si es la voluntad de Dios sanarlo? ¿O cómo sabes que Dios lo quiere sanar si ahí dice que Él reparte los dones como Él quiere? Entonces es un Dios soberano que Él decide cuándo obrar el Espíritu de Dios para sanar a los enfermos. En otras palabras, usted no puede ir a ministrar a un enfermo porque usted no sabe si Dios quiere sanarlo. Es lo que están diciendo. Pero ese texto bíblico no quiere decir eso. Ese texto bíblico lo único que nos dice es que de acuerdo a la voluntad de Él se va a hacer aquí en la tierra. ¿Cómo? Su voluntad como en el cielo.
¿Cómo? Como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa que se haga de acuerdo a la voluntad? Pues vamos a Juan capítulo. Juan capítulo. Vamos al libro de Juan entonces. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Veamos qué dice el apóstol Juan. Juan capítulo 4, por favor. Antes vamos a Juan capítulo 5. Y antes vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Ok? Juan 6, 38. ¿Listos? Ahorita regresamos al 5 y luego al 4. Van muy relacionados. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo. ¿Qué dice? Mire, el Cristo eterno, el Hijo de Dios, vino y se encarnó, es lo que está diciendo. Vine y me encarné. ¿Cuál es la idea de encarnarse ese Hijo eterno? Porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino ¿qué? ¿La voluntad de quién? Del que me envió. ¿Quién es el que le envió? El Padre, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí vemos eso que usted está leyendo en Juan 6:38, ¿sabe qué significa? Acuerdo de voluntades entre el Padre y el Hijo. ¿Y sabe lo que significa ese acuerdo de voluntades? ¿Sabe lo que significa? Un pacto entre el Padre y el Hijo. Eso significa pacto. La definición de pacto es un acuerdo de voluntades donde cada quien se compromete a ¿qué? A hacer algo en ese pacto. ¿Qué es lo que vaya, qué era lo que se comprometía el Padre a darle al Hijo? ¿Qué cree? Primero, enviarlo. Segundo, ¿a qué se comprometía el Padre? A otorgarle ¿qué? Un cuerpo, a otorgarle su iglesia, a otorgarle su esposa aquí en la tierra. Ese era el compromiso del Padre, entregarle una esposa en ese propósito eterno y pacto eterno. ¿Cuál era el compromiso del Hijo? Venir a hacer la voluntad de Él, en esa voluntad, en ese común acuerdo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que el Hijo viniera, se encarnara y se sacrificara y pagara el precio que no podía pagar la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Si el Cristo no viene y se sacrifica por el pecado de Adán, porque sabemos que el pecado entró por Adán, ¿verdad? Ahorita hay mucha persona por ahí un poco trastornadilla ahí de la mente que creen que el pecado entró por la ley de Moisés, ¿no? Imagínense. Y no entienden que el pecado entró por Adán. Y por ahí, por eso muchos creen, tanto el calvinismo, el determinismo filosófico o fatalismo, ellos creen y hacen mucho énfasis a la soberanía y a que Dios, hay una elección divina desde antes de la fundación del mundo. Dios elige salvar a unos y a otros no decide salvarlos, sino condenarlos eternamente. Entonces, cuando se lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, creen que ese capítulo, ese versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ellos le inventan, fíjese qué manera de inventar, ¿no? De inventar cosas, ¿no? Yo no entiendo por qué inventan. Y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ellos dicen, le agregan, al mundo de los elegidos. ¿Cómo la ven? Y por ahí otros más listillos por acá o más entendidos. Dice que Juan 3:16, que ese mundo era el mundo conocido por ellos, según el contexto histórico. Es decir, el mundo conocido en ese tiempo, según ellos, eran nada más los judíos convertidos y no los gentiles. Pero muchas veces es cuestión de analizar nada más la carta. ¿Cuándo se escribe la carta de Juan? Entre el 85 y el 95. Si usted cree que el mundo conocido por Juan era nada más los judíos convertidos y no los gentiles, es decir, todas las naciones, entonces entre el 85 y el 95 tiene la datación de escritura del libro de Juan. Año 85 al 95 después de Cristo. Pero resulta que para el 85 Pablo había escrito ya todas sus cartas.
Pablo ya había predicado a todos los gentiles de las diferentes regiones del Asia, de Galacia, de todos los lugares donde anduvo Pablo. Pablo ya había muerto, mi hermano. Sabía que ya había muerto cuando Juan escribe el Apocalipsis, y cuando escribe el libro de Juan, entre el 85 y el 95. Ya había muerto Pablo, ya había predicado a todas las regiones de aquel tiempo. Había judíos y gentiles convertidos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo de los judíos, y no al mundo en general, es decir, a la humanidad en general. ¿Cómo podemos inventar eso? Si había millares de gentiles de otras naciones convertidos, pues. Pero bueno, ese es otro tema. Nada más lo dejamos aquí como un preámbulo para un estudio posterior y entender que siempre que analicemos, a los que nos ven por internet, contextos históricos, por lo menos lo más básico es analizar cuándo se escribió la carta, ¿no? O el libro, lo más básico. Y si ya se ven escrito las cartas de Pablo, es lo más básico. Por eso para el mundo conocido por Juan no eran los judíos. El mundo conocido por Juan era que los judíos y las demás naciones que estaban convertidas, tesalonicenses, filipenses, los de Galacia, etcétera. Pero bueno, ahora nos quedamos en primera carta de los Corintios capítulo 12 versículo 11. Nos quedamos en Juan 6:38. Porque Él descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Acuerdo de voluntades, pacto eterno. Ahora bien, ahora regresamos a Juan capítulo 5, versículo 30. Ready? No puedo yo hacer nada por mí mismo, Juan 5:30. No puedo hacer yo nada o yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Qué dice Jesucristo? No busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Entonces, ¿quién fue el que le envió? Aquí ya lo especifica. ¿Se da cuenta? ¿Quién? El Padre. Otra vez, acuerdo de voluntades entre el Padre y el Hijo. ¿Okay? Por eso hay un pacto eterno. Ese es el pacto eterno, acuerdo de voluntades. Y por último, entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios aquí en la tierra? Acuérdense que primera carta de los Corintios 12, versículo 11, dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular, según Reina Valera, como Él quiere, pero según otras Biblias, como lo leímos castellano antiguo, la Biblia de las Américas, Jerusalén, no la Biblia de los hispanos, ¿qué dice? Que Dios reparte a cada uno en particular de acuerdo a ¿qué? A su criterio y voluntad, a su voluntad. Entonces, si entendemos la voluntad, vamos a entender si el Espíritu quiere sanar a todos o a unos cuantos, ¿no? Aquí viene la voluntad, ahora sí. Juan 4:34, mire, esa es la voluntad. Jesús le dijo, Juan 4:34, bueno, vamos a leer un poquito atrás, ¿no? Vamos a leer un poquito atrás. ¿Cuál es la conversación que tiene Jesucristo ahí? Con la samaritana. ¿Okay? Es la conversación con la samaritana. ¿Qué dice en Juan 4:25? Le dijo la mujer a Cristo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús en el 26? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, ¿quién es el Cristo? ¿Se da cuenta? Muchos minimizan a Jesucristo y dicen, es el Jesús histórico, no tomemos mucho en cuenta el Jesús histórico. No entienden. Hasta la mujer samaritana, una persona no convertida, no nacida de nuevo, porque todavía no había nacimientos. Una mujer que pertenecía a un pueblo pagano, samaritanos. Eran pueblos que habían venido de otras regiones y los instalaron acá en Israel, para que estudiaran la Torá, para que estudiaran los profetas. Los asirios los trajeron de otras ciudades, de otros pueblos, del norte, y vinieron y se establecieron acá en Samaria. Y por eso ellos empezaron a agarrar las costumbres de los judíos, leían la ley de Moisés, leían los profetas, leían los salmos.
y ellos sabían que había de venir un Mesías. Por eso siempre era un pleito entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos decían, nosotros somos los verdaderos herederos de Dios aquí en la tierra, y a nosotros se nos va a presentar el Mesías. Y los judíos decían, no, somos nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, yo sé que va a venir un Mesías llamado el Cristo. ¿Y qué le dice él? Señorita, yo soy. ¿Se da cuenta? Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? O sea que como que no le creyó mucho a Jesús, ¿no? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era la comida? Hacer la voluntad de su Padre. Esa era la comida. Y ustedes no saben, dice. 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? No entendían lo eterno. Juan 4:34, aquí viene, mire, la voluntad. ¿Cuál es la comida que tenía que comer Cristo? Jesús le dijo, mi comida es que haga ¿qué? ¿La voluntad de quién? Del que me dio. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la voluntad en todos los tiempos? ¿Cuál fue? No, esa no fue la voluntad. ¿Cuál fue la voluntad? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? La comida era hacer la voluntad del Padre, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuál era la comida? O sea, ¿cuál era la voluntad? La comida era hacer la voluntad, pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Y aquí nos los dice. Por eso dice que el Espíritu Santo reparte de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y aquí viene la voluntad, mire. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que, aquí está la voluntad, que acabe su obra. Había un pacto eterno donde él se tenía que venir a sacrificar por la humanidad. ¿Qué era acabar la obra? Cuando llega Jesús a Getsemaní antes del sacrificio, ¿qué es lo que dice? Señor, no se haga lo que yo digo, sino lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. En Getsemaní le dice. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo fuera a la cruz. Y 1 Pedro, el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:24, ahí dice, no nada más dice que llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero, sino también dice que por cuya herida fuimos sanados. Entonces, si la voluntad de Cristo era hacer y acabar la obra que el Padre le había enviado y que en mutuo acuerdo habían hecho ese pacto, entonces ir a la cruz del Calvario era a cargar el pecado de toda la humanidad. Y no nada más eso, era llevar la enfermedad de toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces ahora cuando llegamos a primera carta a los Corintios 12:11, porque todas estas cosas las hace uno del mismo Espíritu, repartiendo a cada uno ¿qué? Según la voluntad de él. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que en la cruz del Calvario cargó toda maldición al Hijo, cargó todo pecado al Hijo, se separó del Hijo y cargó toda enfermedad al Hijo para que por esas llagas nosotros fuésemos sanados. Entonces, ¿cómo va a sanar el Espíritu Santo? De acuerdo a la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en él crea que Cristo llevó la enfermedad, toda persona entonces sea sanada, no unos cuantos, no como él quiere, sino de acuerdo a su voluntad que ya se cumplió en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y claro que lo he escuchado de grandes maestros ese texto, ¿eh? Pero si la persona que nos ve por internet, si usted, mi hermano querido, así como dice me gusta como dice un pastor de Miami, ¿no? Hermano querido. Luego le voy a mostrar el video a ese pastor, ¿no? Si usted que nos ve por internet, usted tiene conceptos calvinistas, deterministas,
cesacionistas, fatalistas, donde Dios determina quién vive, quién muere, Dios determina quién salva, Él determinó a quién salvar, a quién no salvar, y Dios determina quién sana y quién no sana. Si usted tiene esas ideas erradas, porque son anti-escritura, obviamente, anti-nuevo pacto y anticristo, pues le invito para que reflexione. Yo le amo en Cristo Jesús, pero si usted no entiende realmente la operatividad de Dios y la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, que ya se realizó en Cristo Jesús, donde se le cargó el pecado, la enfermedad y todo lo demás, y no entiende que esa era la voluntad de Dios, va a seguir creyendo usted que el Espíritu Santo entonces va a sanar, porque Reina Valera lo dijo. Pero la traducción Reina Valera es una de las traducciones peorcitas dentro de todas las traducciones, ¿sabía? ¿Sí sabía o no? Sin embargo, nosotros lo usamos mucho, ¿se da cuenta? Pero es una de las peores traducciones que existen. ¿Por qué la usamos? Porque la mayor parte del pueblo hispano utiliza mucho la Reina Valera 60. Hay otra que está un poquito mejor, es la Reina Valera actualizada. Obviamente lleva mejores cosas. Pero bueno, ¿a qué queremos llegar con esto? Que el Espíritu Santo no es soberano, sino el Espíritu Santo va a operar de acuerdo a lo que ya se consumó en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que se consumó? Por su llaga fuimos sanados. Entonces Él va a obrar, primera carta a los Corintios 12:11, y reparte a cada uno de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a lo que ya se concretó en la obra perfecta y consumada en la cruz. De acuerdo a eso va a obrar el Espíritu. Pero las personas van a recibir la sanidad, unos sí, otros no, de acuerdo a cómo crean de lo que ya se consumó en la cruz. Si Él llevó el pecado de la enfermedad y lo cree una persona, va a recibir sanidad. Y ahí el Espíritu Santo va a repartir el don de sanidad, porque el regalo es para el enfermo. El regalo no lo tenemos los que ministramos, el regalo lo tiene el enfermo, es para el enfermo, ¿ok? ¿Quién es el que necesita el regalo de sanidad? ¿El que ora por el enfermo o el enfermo? Pues el enfermo, ¿no? Hoy me preguntaba un hermano, oye, ¿es cierto? Yo no creo eso que haya hombres con don de sanidad. Sí, es cierto, yo tampoco creo, le digo. Yo creo que el regalo es para el enfermo, no las personas. Nosotros solamente somos colaboradores de Cristo para que Cristo actúe a través de nosotros y ordenarle a la enfermedad que salga. Pero no tenemos ese don. El don y el regalo lo tiene el Espíritu para el enfermo. ¿Okay? Muy bien. Entonces dijimos que íbamos a ir a Lucas. ¿Qué necesitamos entender? Pues que el Espíritu Santo no es malo, ¿no? Está medio raro esa. Lucas 9. Capítulo 9, Lucas capítulo 9. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, es decir, Cristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Se han dado cuenta? Samaritanos y judíos no se podían ver. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén, significa que les vieron cara de judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma y los mate, los destruya y los deje carbonizados y todos sus huesos queden listos para que las aves del cielo lleguen y se lo coman? Algo así. Las aves carroñeras llegan y se coman esa ceniza. Imagínense el corazón de los discípulos, ¿no? ¿Cuál era el corazón? ¿Qué ejemplo tomaron? Como lo hizo Elías. ¿Okay? Estamos en un nuevo pacto, en primer lugar. Segundo, tenemos que ir a analizar por qué lo hizo Elías, ¿no? Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Lucas 9:55? ¿Qué dijo? Entonces, volviéndose Él, ¿qué dice? Los reprendió. ¿Qué significa que los reprendió? Los corrigió. Eso reprender también significa hablar con autoridad. Que si, señores, no sean necios y tercos. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se da cuenta? Pero eso reprender era como un acto de hablar con autoridad, con señorío, con gobierno,
Era un acto de autoridad. Por eso es que lo reprendió. ¿Qué dice? ¿Y qué le dijo el Señor? Señores, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? ¿Se ha dado cuenta? Entonces, cuando a alguien le atribuye cosas negativas de las tinieblas a Dios, no está entendiendo ni siquiera qué espíritu sois. Porque muchos dicen, los deterministas, fatalistas y calvinistas, dicen, es que es Dios el culpable porque se murió el filigonio, un tráiler le aplastó la cabeza y salieron los sesos volando. Y fue Dios el que había determinado que el filigonio se muriera ya porque Dios lo había determinado, así es Dios. Dios había elegido a quién salvar, a quién no salvar, a quién sanar, a quién no sanar. Eso es Dios el que decreta. Son los decretos divinos de Dios y no sabemos sus misterios. Dios es un Dios misterioso y no sabemos cómo actúa ni por qué actúa así en la tierra. Porque Él a lo mejor puso el filigonio exactamente cuando iba a pasar el tren y puso la cabeza del filigonio ahí. Entonces fue Dios el que propició la muerte del filigonio. ¿Qué cree que le contestaría a Cristo Jesús? Señores, ustedes no saben ni de qué espíritu sois. Eso le contestaría Cristo ahorita, les contestaría todo fatalista, calvinista, determinista, filosófico, les contestaría así. Señores, ustedes no saben ni qué padre tienen, ni de qué espíritu son. Eso les contestaría. Digo, con todo respeto y amor lo digo para nuestros hermanos en Cristo. Para todo el de tendencia calvinista, le digo, oye, no sabes ni de qué espíritu eres, Señor. Saludos al pastor Javier Tosto desde la Argentina. Dice un abrazo grande para todos los hermanos. Le enviamos un abrazote, mi estimado amigo y hermano pastor Javier Tosto. Hermana Irene, también le mandamos saludos. Entonces, el Espíritu Santo, por eso estas manifestaciones siempre serán de provecho. Primera carta a los Corintios 12:7. Toda manifestación del Espíritu será siempre para provecho, nunca para hacer mal. Porque el mal no tiene nada que ver con nuestro Padre Celestial, porque viene de las tinieblas, lo malo, el mal, el maligno, no tiene nada que ver con el Señor. ¿Okay? Y claro, yo sé que habrá personas, si ya no nos alcanza el tiempo, yo sé que habrá personas que dirán, ¿y qué pasa con Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, dice que el Espíritu Santo los mató, eso no dice ahí. No dice ahí. No sé si nos alcanza el tiempo, 2 minutos, Hechos capítulo 5, nada más para hacer referencia a que no dice eso. No dice que el Espíritu Santo lo mató, dice solamente que cayeron muertos. Eso es lo que dice, ¿eh? Pero bueno. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías. Bueno, no sé si estamos entendiendo lo que estoy hablando. No sé si estamos entendiendo este punto que tenemos que entender nosotros. ¿Cuál es el punto de lo que tenemos que entender? Que todas las manifestaciones del Espíritu son para provecho, nunca para mal. Importante entender esto, ¿ok? Hechos capítulo 5, cierto hombre, Ananías y Zafira, dice que vendieron una heredad. Ananías y Zafira eran hermanos en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Hechos capítulo 5, para que usted entienda el contexto, no estaban las cartas paulinas todavía. Era una iglesia que transicionaba, apenas está en un proceso de transición de que ellos vivían bajo la ley, se regían bajo la ley, todavía iban en Hechos capítulo 3 creo que al templo, a la hora de la oración, y eran básicamente con muchos conceptos bajo la ley lo que ellos tenían, es decir, un Cristo combinado con ley de Moisés, ¿ok? Obviamente eran salvos, pero ¿qué cree? Todavía venía la condenación de que si algún acto, si cometías un pecado de transgredir la ley de Moisés, por ejemplo en este caso era mentir, ¿ok? Estaban transgrediendo la ley de Moisés, ellos todavía creían que transgredían la ley de Moisés, y la condenación trajo la muerte a estas personas. No fue Cristo, fue la condenación que vino a ellos, ¿ok? No fue el Espíritu Santo, fue la condenación. ¿Entendamos? Tenemos que irnos a la historia. En ese tiempo ellos se regían bajo la ley todavía, creyentes, nacidos de nuevo, pero todavía la ley de Moisés era su régimen,
todavía iban a la hora de la oración al templo, se congregaban junto con los demás judíos que guardaban la ley. En otras palabras, en una iglesia, en un proceso de transición, y la misma ley, la condenación que generó en ellos fue la destrucción de parte de ellos. Pero veamos, y sustrajo del precio, versículo 2, sabiéndolo también ¿quién? Su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, ¿estamos de acuerdo que nada más dieron una parte y no todo lo que habían acordado? Ok. Ellos habían acordado de dar todo, pero sin embargo trajeron una sola parte, ¿ok? La puso a los pies de los apóstoles y dijo, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, le pregunta Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y sustrajeses del precio de la heredad. Porque en Hechos capítulo 4 dice que la mayoría vendían sus bienes y los llevaban a los pies de los apóstoles para que se distribuyera de manera equitativa a toda la iglesia de Cristo. De ese tiempo, judía, ¿no? Eran judíos todavía, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo eso? Ya vamos a terminar ya, unos minutitos. Mire, Hechos capítulo 4, versículo 34, nada más para leer el contexto. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Acuérdense que todos eran judíos, ¿ok? Ni un necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hechos 4:34. ¿Lo puede entender ahí? ¿Qué es lo que hacían? Vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido, ¿ok? Todo traía lo vendite en tal heredad, en tal cosa, en tal precio y todo lo traían. Luego dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿ok? Ahora sí, regresamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo supo Pedro? Don de ciencia. Era el don de ciencia operando en Pedro. Se lo reveló el Espíritu. Eso sí hizo el Espíritu Santo y revelar. ¿Qué? Y dice que le mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. No porque le hayan mentido al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo los mató. ¿Ya? Hechos capítulo 5 versículo 4. Reteniéndola, le dice Pedro, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? O sea, ¿qué pasa si vende toda la heredad y no lleva ni un 5 a los apóstoles? Nada, ¿se da cuenta? Ni un problema. Eso le está diciendo Pedro. El único problema era mentir. ¿Qué dice el versículo 5? Poquito antes. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué significa llenar tu corazón? En primer lugar, que Ananías no era el primer acto contra la ley que estaba realizando. Llenar tu corazón significa que Ananías ya había una continuidad de estar mintiendo, de estar infringiendo, de estar haciendo cosas incorrectas, es decir, de estar pecando, pues. Llenar tu corazón significa que ya era, por decirlo así, como el colmo de todo lo malo que había hecho Ananías, pues. ¿Ok? Ahora, versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Porque dijo que, mire, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? No le han mentido los hombres, no me han mentido a mí, que soy Pedro, el que estoy recopilando todos los bienes. No, ¿tú le mentiste a quién? Al Señor, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en un contexto de ley donde el que violaba la ley de Moisés, así dice el pacto mosaico, el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente, eso te decía. ¿Sí sabía? Eso te decía. El que viola la ley de Moisés irremisiblemente muere. ¿Qué se le vino al corazón de Ananías? Condenación. Él sabía que iba a morir, porque lo descubrieron en la mentira. Sabía que iba a morir, ¿por qué? Porque la ley lo condenaba. Decía que era digno de muerte todo el que violaba la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese lo que pasó. Versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, mire, ¿qué dice? ¿Que oyó qué? Que le había mentido a Dios. ¿Y qué
¿Qué vino entonces al corazón de Ananías? Condenación. Y si vino condenación, ¿qué más entendía Ananías que iba a venir? Muerte. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Mire, cayó y expiró. ¿En qué momento dice que el Espíritu Santo lo mató? Nada más quiero saber yo. ¿Dice que el Espíritu Santo lo mató ahí? No dice. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos en Cristo Jesús, un grupo, una sección de hermanos, por qué dicen entonces que el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira? Lo que sí se vio ahí, ¿qué se hizo el Espíritu Santo? Revelarle a Pedro lo que estaba pasando. Llenar su corazón significa... A ver, ¿qué podía haber hecho Ananías si hubiese conocido la gracia? Porque la gracia todavía no se conocía ahí, muy bien, ¿okay? Como Pablo la reveló, no. ¿Qué hubiera hecho eso Ananías? ¿Qué hubiera pasado cuando ya hubiera entendido la gracia? Espérame, Pedro, sí es cierto, la regué. Señor, tú ya me perdonaste en la cruz del Calvario, recibo tu perdón. Y por gracia soy libre de toda condenación. ¿No era una respuesta correcta esa? ¿Y qué crees? Sí es cierto que la regué y no traje todo el precio, pero ¿qué crees, Pedro? Aquí te va, mira. El resto de lo que me queda. ¿Qué hubiera pasado? Nada. ¿Hubiera muerto Ananías? ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces hay que leer el contexto para entender, contexto histórico. ¿Okay? Ahora, ¿qué más dice? Este es un caso para muchos predicadores es muy difícil este. Dicen que fue el Espíritu Santo y ahí andan alegando, pero bueno. Cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, y pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró también la mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste otra? Imagínense Pedro, ¿no? Condenándolos ahí, ¿no? ¿Vendiste la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies están los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro ahí? Vas a morir. No, te sacarán a ti también. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué palabras estaba escuchando? Una cosa es que el Espíritu Santo revele, ya termino un minuto. Una cosa es que el Espíritu Santo te diga y me use a mí para decirle una palabra. Hermano Filigonio, dice el Señor que pues ya le pares en ese asunto, ¿no? Que ya le pares. Dice el Señor, que ya le pares y que ya no sigas haciendo eso incorrecto. ¿Que ya? El Filigonio va y se arrepiente y sí es cierto, ya no lo voy a hacer, y cambia su actitud y todo. No pasó nada. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, Filigonio, dice el Señor que ya no sigas haciendo lo que estás haciendo. Hasta ahí terminó la voz del Espíritu. Hasta ahí terminó la exhortación del Espíritu Santo a través del don de ciencia. Pero yo le añado, Filigonio, dice el Espíritu Santo que no sigas haciendo eso, pero ¿qué crees, Filigonio? Hoy en la noche vas a morir por haberte portado así. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a andar revelando palabras, hoy te vas a morir? ¿O es cosecha de Pedro, basado en la ley de Moisés, que irremisiblemente iban a morir por haber pecado? Por eso le digo, no todo hermano, no toda, puede venir una palabra profética, puede venir una palabra de conocimiento, o de sabiduría, de conocimiento sobre todo, donde el Señor corrija. Pero muchas veces la persona que está dando la palabra de ciencia puede añadirle a eso condenación. O sea, ¿qué necesidad tenía? Mujer, tú también te vas a ir a ese que están cargando esos jóvenes, también a ti te van ¿qué le dijo? A ti te van a sacar también igual que ese hombre. Eso no lo dijo el Espíritu Santo, fue Pedro quien lo dijo. ¿Ok? Una cosa es lo que revela el Espíritu Santo, don de ciencia, y otra cosa es lo que la persona le añade condenación, y la condenación vino a ella, ¿y qué cree que pasó? Y al instante ella cayó a los pies de él. Y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron igual, así como lo dijo Pedro. Pero el Espíritu Santo no dijo eso. ¿Entendemos? Muy bien, póngase pie, démosle gracias al Señor.
No sé si sea más importante la palabra que el desfile de la Coca-Cola, ¿eh? Señor, te damos gracias. Cristo maravilloso. Dice el pastor Tosto, dice, el versículo favorito de los manipuladores. Sí, claro. Van a manipular siempre diciendo que, usando ese texto bíblico para condenar. Pero dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por esa maravillosa enseñanza que nos proveíste, Señor. Y creemos que tu Espíritu nunca hará cosas malas, Señor. Creemos que toda manifestación del Espíritu siempre será para provecho. Primera carta a los Corintios 12:7. Nunca será para que el ser humano reciba algo malo de parte del Espíritu, porque de Él no viene lo malo. Señor, te damos gracias por mostrarnos esa manifestación de amor de tu Espíritu. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos la verdadera manifestación del Espíritu de Dios cuando libera al oprimido, cuando sana al enfermo, cuando es un milagro creativo para el que está postrado en cama pueda levantarse de ese lugar. Y es el poder de los dones, es el poder del Espíritu ahora que está manifestándose a través de los dones de sanidad y milagros para librar al oprimido, aquel incluso que está condenado o se siente condenado porque está enfermo y cree que Dios lo está condenando con esa enfermedad. Que sean libres, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque tú vas a manifestarte, vas a manifestar tu poderoso Espíritu de Dios, distribuyendo cada uno conforme a la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque dice tu palabra que ahí llevó el pecado, pero también llevó la enfermedad. Por eso creemos que la sanidad es un derecho legal para los hijos. Es el pan de los hijos, pero también es un derecho legal que tiene toda la humanidad por el precio que pagó Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree pueda recibir esa manifestación gloriosa. Y el Espíritu de Dios venga a libertar al oprimido, al cautivo, al que está con dolor, al que está desahuciado ahí. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que queda libre ahora. Y le ordenamos a toda enfermedad que está ahí en esos cuerpos, que salga. Se lo ordenamos en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos que son desarraigados ahora tumores, que son desarraigados cánceres, que son desarraigados diabetes ahora en el nombre de Cristo Jesús, que son desarraigados insuficiencias renales, ahora mismo riñones se hacen nuevos en el nombre de Cristo Jesús, células se regeneran, sistemas, cada sistema del cuerpo de la persona que está ahí dañado, ahora mismo ordenamos que se haga nuevo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu. Ahora toda enfermedad sale de esos cuerpos, toda dolencia sale de esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, y todo por causa de tu propósito, Señor, para que ellos sean una expresión viva del Cristo eterno y más personas vengan a añadirse a ese cuerpo glorioso aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos despedimos cada uno de las personas que estuvieron conectadas: Pastor Tosto, el Pastor Federico, la hermana Irene, no sé qué más estuvo por ahí conectado, Alejandra, la maestra Maritza, Dianita y todos los que estuvieron ahí conectados, Rosalba. Si me pasa por ahí uno, pues les pedimos disculpas, pero entendamos, Dios es bueno en todos los tiempos, Dios seguirá siendo bueno. Creemos que si usted cree en un Dios bueno y soberano, correcto, un soberano correcto, escritural, bíblico, mi hermano, usted va a durar muchos años sobre la tierra. Si usted cree en un Dios determinista y fatalista que en un momento se lo va a llevar a otro lado, se lo va a trascender a esta tierra, no podemos garantizarle nada. Pero si usted cree en un Dios maravilloso y bueno, a un Cristo que cuida y nos sustenta, va a salir este año, va a terminar este año y va a seguir viviendo muchos años más sobre la tierra.
Nos despedimos de cada uno de ustedes y les recuerdo el próximo domingo a las 12 transmisiones en vivo. Nos vemos y el próximo jueves ya 25 ya no tenemos servicio entre semana, solo los domingos. Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo.